El resumen de hoy es sobre un estudiante que se enamora de un yakuza. La historia comienza en un antro, donde vemos a un trío de amigas que no se la están pasando muy bien, ya que se acerca un chico a una de ellas y la toca de más. A la chica no le pareció y le empezó a pegar. Después se van a otra área del antro y les pasó lo mismo, se vuelven a encontrar con otros chicos que empiezan de empalagosos. Yuri se empieza a defender y a la vez salva a su amiga de esos chicos, pero en eso llegó un hombre con sus escoltas, era un yakuza. Él le pone su abrigo a la chica y le da una tarjeta, diciéndole que si alguna vez está en problemas, le marque, y después de eso, él se retira. Pasaron 2 semanas, la chica le dice a su amiga que irá a entregar ese abrigo, porque le da cosa tenerlo. Ella va a ver al yakuza a su casa, ella se pone muy nerviosa al verlo, le dice que va a entregarle su abrigo, y más se pone nerviosa cuando el chico le regala unos zapatos, y sin más ni menos, le dice que le está coqueteando, porque se está empezando a enamorar de ella. El chico la abraza y ella no se deja, y mejor se retira de ese lugar. El chico es muy directo con ella, él le da un beso en la frente, y le dice que el siguiente beso será de lo mejor. En eso al yakuza le disparan por la mejilla. La chica se quedó pasmada al ver esa escena. La chica, estando en su casa, seguía pensando en eso, que la vida de un yakuza siempre está llena de peligros. Ella recibe una llamada del yakuza y termina yendo a la casa de él. Ella, estando ahí, no entiende por qué lo está haciendo y se deja que el chico la bese, y eso no fue todo. El chico empezó a besarla más y más, que después la llevó a un mejor lugar, donde pudimos ver que el chico está lleno de tatuajes. A la chica no le importó y siguieron haciendo cosas de adultos, pero el teléfono de la chica arruinó el momento. Era su mamá. El chico solo le dice que le volverá a marcar si él sigue vivo, pero pasó más de un mes y el chico no le habló. Ella siempre estaba al pendiente de las noticias por cualquier cosa, hasta que por fin un día el chico apareció frente a ella y le dice que lamenta no haberse comunicado. Ella lo abraza con mucha intensidad y le dice que quiere ser su novia, ya que se había enamorado de él. Él le dice que si acepta, jamás la dejará ir, porque así es su naturaleza. Y por supuesto que no quisieron desaprovechar el festejo de que ya son oficialmente novios. Ni bien llegaban al cuarto que ya estaban prendidos, y más se prendieron llegando al cuarto. Ellos realmente disfrutaron lo más que pudieron de su primer encuentro como novios. Y como en todo, llegó el momento en que se tienen que separar. El chico nuevamente le dice su palabrita, que le marcará si él sigue vivo. Yuri solo lo ve marcharse. La chica, frente a sus compañeros, finge que no tiene novio. Ella, a como dé lugar, tiene que encontrar un trabajo donde gane mucho dinero, y eso es porque le quiere comprar un regalo a su novio. Ella encontró un trabajo en un club nocturno, en el cual será la acompañante de los hombres. A la chica le fue muy bien, porque varios empresarios dejaron su tarjeta para que ella sea su acompañante. La chica sabía que eso era invertir mucho tiempo, y no tendría tiempo para su novio, así que no aceptó. A pesar de que le pagarían 8 veces más, las cosas empezaron a complicar para ella. A ese club llegó su novio. Ella se quería esconder, pero no pudo. La jefa del lugar la terminó presentando con el yakuza, diciéndole que ella era nueva. El chico eligió que ella fuera su acompañante. Todas las demás chicas se quedaron ardidas, porque ellas nunca habían logrado estar con él. La chica está muy nerviosa, porque no sabe si está enojado con ella, y más porque sabe que él es un yakuza. La jefa le dice al chico que ella tiene buen futuro y le enseña todas las tarjetas. El chico está de acuerdo con la jefa al ver los nombres en esas tarjetas, pero al final le dice a la jefa que pagará todo lo que los empresarios ofrecieron y le aclara a todos que ella es su mujer y nadie se puede meter con ella. Ellos se van de ahí y la chica sigue con la angustia de qué pasará. Cuando ellos llegan a casa, el chico le dice a la chica que esos empresarios realmente la querían para otra cosa y él no lo puede permitir, y que para perdonarla ella tiene que demostrar que quiere estar con él. Entonces la chica pone manos a la obra, lo empieza a seducir a su manera. El chico le pide que lo haga mejor, así que la chica lo hace mejor. Y el chico quedó totalmente fascinado de la seducción de Yuri. Pasaron una buena noche. Después, cuando la chica salió de la escuela, se encontró a su ex jefa y recuerda que nunca se despidió de ella. La jefa la invita a uno de sus bares. Ellas se ponen a platicar acerca del chico. Ella se siente bien
hablar del yakuza, porque no lo había hecho con nadie más. La jefa le dice que hablar de él no significa que esté de acuerdo con la relación. Luego llegó un señor al lugar y le invitó un trago a la chica por haber interrumpido esa plática. Cuando la señora va a cerrar su local, llegan unos tipos a hacer desastre, diciéndole que ellos la pueden proteger, pero tiene que dar su cuota. La chica, al estar observando lo que está pasando, no le agradan esos chicos y se va contra uno de ellos y logra tirarlo, pero todavía queda otro. El otro quiere darle un golpe, pero el señor lo sujeta de la mano para que no se lo dé. Esos chicos se dan cuenta de quién es ese señor. Ese señor es el papá del yakuza. La chica se percata de eso. El señor le dice a la chica que él quiere hablar con ella. Él le pide que termine su relación con su hijo, si es que no quiere salir lastimada. Ella, toda nerviosa, le dice que no lo dejará y que puede pensar que es una tonta, pero ella está consciente de los problemas que conlleva estar con el yakuza. A ella no le importa. En eso llegó el chico y le dice a su padre que no se meta en la relación. El papá le dice que él no es nadie para que lo esté mandando y nuevamente le dice que tiene que dejar esa relación. El señor se retira del lugar y antes de subir a su auto le dice a su hijo que él es el principal productor de dinero y no puede estar con una mujer que es muy imprudente en sus acciones que hace. El chico le dice que ella no es imprudente, ella sabe lo que hace y que no la debe de subestimar. El señor le comenta que no entiende por qué antes no le gustaba perder el tiempo con ese tipo de cosas y ahora está perdiendo el tiempo con esas cosas. La chica le dice al chico que lamenta no ser la novia que él quisiera. Ella no es digna de estar a su lado, pero sí pide que él se quede a su lado. Él le dice que es digno de admirarla y de que esté con él, y que enfrentó a su padre para decirle lo que ella sentía. Ellos se dan un fuerte abrazo, así la chica tuvo más confianza en sí misma. Después vemos que el chico fue a arreglar las cuentas con esos tipos que se metieron con su chica. La chica otra vez fue al bar de su ex jefa para desahogarse un poco de lo que está viviendo. Le cuenta que ya le compró un regalo y que está muy bonito. Ahora, en ese lugar llegó una de las ex compañeras de ella. La chica no quería que le preguntara de su novio y justo en ese momento su novio le estaba marcando por teléfono. Ella se va de ahí para contestar la llamada y olvidó el regalo. La otra chica se enoja al ver ese regalo, así que intercambia las bolsas, ya que ella también había ido de compras. Pero fue inteligente la mujer, finge caerse de la silla. Cuando la chica llegó a su casa y ve la bolsa de regalo, se percata que ese no es su regalo y ahora no sabe qué hacer. Así que le marca a esa mujer para decirle que se intercambiaron las bolsas. Ella le dice que sí pudo pasar. Entonces esa mujer le da una dirección para que se vean ahí e intercambien las bolsas. La chica fue a ese lugar y como era de esperarse, ahí estaban unos tipos que la empezaron a molestar. Aunque ella estuvo corriendo por mucho tiempo, esos chicos la alcanzaron. La otra chica nada más la veía desde lejos, el cómo estaba sufriendo, pero se llevó una sorpresa esa mujer al ver que llegó el novio de la chica, pero no entendía cómo pasó eso. Resultó que la chica, antes de ir ahí, le marcó a su novio para contarle que se vería con esa mujer. El chico agarró a esos hombres y los quería hacer pagar por lo que hicieron. La chica no quiso que los lastimara. El yakuza aceptó y no hizo nada. La otra mujer tenía mucho coraje porque veía cómo ese chico observaba con mucho amor a su novia. El chico se acercó a esa mujer para decirle que ellos tenían que hablar en privado. Ellos se fueron a hablar en privado. La chica le pregunta que qué va a hacer con ella y que hizo lo que hizo fue porque siempre lo ha amado. Él le dice que jamás lo volverá a ver en su vida. Ella sigue siendo malvada. Ahora en la copa que le está preparando le pone algo y después solo observa cómo se lo está tomando. Ella se acerca a él para seducirlo, pero el chico se da cuenta y le dice que tiene que ser más inteligente y que ahora sí es un adiós definitivo. El chico mientras camina se cae, ya le está haciendo efecto lo que le puso la chica a su bebida. El chico llegó a su casa todo mal, Yuri lo va a ver y ve que sí está muy mal. El chico tiene mucho calor y dolor. La chica entendió y le dijo que lo dejara todo en sus manos. La chica se empezó a quitar la ropa y a darle besos, pero el chico seguía sintiendo dolor. El chico le dijo que la situación se puede poner algo extrema. La chica aceptó eso y vaya que las cosas sí subieron de intensidad. Pero eso sí, la chica disfrutó de ese momento. Al día siguiente vemos que la chica tiene marcas de la batalla que tuvo anoche. En esta parte aparece un nuevo personaje, es otro chico.
Él ve a lo lejos a Yuri y va detrás de ella. Ese chico fue su amigo de la infancia. El chico le dice que de ninguna manera puede ser la novia de ese yakuza. Ese chico pertenece a la policía, es un investigador. El chico se la lleva de ahí para llevarla a su casa. Entran a su cuarto y le dice que no la dejará salir hasta que no rompa con ese yakuza. Al chico le avisan lo que está pasando con su novia. La chica hace lo posible por salir de ese lugar. El otro chico no aguantó tenerla tanto tiempo ahí, y justo cuando él abre la puerta, la chica también lo hizo. Ellos se dan un abrazo sin querer. El yakuza también llegó ahí y le dice al policía que por qué se llevó a su novia. El yakuza lo sujeta y lo pone contra la pared y le dice que solo es una advertencia. Él y la chica se retiran de la casa del amigo. Llegando a casa, el chico le quiere quitar según el olor que trae del otro chico, pero se pasó y se da cuenta de su error y le pide disculpas a la chica. La chica lo perdonó. Luego el yakuza y el policía se reúnen. El yakuza le pide disculpas por lo que pasó la última vez y para que acepte su disculpa le ofrece una maleta llena de dinero y le dice que con eso será suficiente para que no se meta más con él y la chica. Pero el policía le dice que de ninguna manera le aceptará su dinero y hará todo lo posible para separarlos. Entonces el yakuza le dice que la única forma de solucionarlo es que él lo mate, así que le da una pistola para que lo haga. El policía por supuesto que no lo quiere hacer. Al final el yakuza le dice que el amor que ellos dos se tienen ya es muy grande y él no podrá hacer absolutamente nada. El policía le contestó diciéndole que no descansará hasta verlo en la cárcel. Luego el chico le llevó muchos regalos a Yuri. Ella piensa que lo hizo porque lastimó a su amigo, pero aún así le agradece por esos regalos. Y también le dice que siempre querrá que él la bese, la abrace, porque no sabe cuándo será la última vez que él esté con ella. Ella le dice que se quedará a su lado. Al chico le gustó escuchar esas palabras y le da un fuerte abrazo. Luego la chica le empezó a modelar toda la ropa que él le había comprado. Un día la compañera de la chica vio que ella estaba muy feliz viendo su teléfono y que se fue después de recibir una llamada. La chica fue a ver otra vez a su novio porque él le había ofrecido ir a navegar. Solo que ahí llegaron unos chicos de la mafia que iban por el chico y terminaron lastimando a Yuri. Esos chicos no hubieran hecho eso porque el yakuza salió a su rescate y le dijo a uno de ellos que jamás se meta con su novia y se lo dejó muy en claro, a pesar de que ellos le estaban apuntando. Después llevaron a la chica a la casa porque el yakuza tenía cosas que arreglar. La chica comprendió que su chico estaría en problemas. Ella no quería dejarlo solo, pero la obligaron. Ella se pone triste porque no sabe si lo volverá a ver. Después la chica ya se tranquilizó y se dijo a sí misma que todo iba a salir bien y que él tenía que regresar. Y así fue. El chico sí regresó, pero cuando el chico va con ella para abrazarla, la chica le da un golpe en el estómago y le dice que sabía cuáles eran las consecuencias de que fuera su novia. Ella quiso sobrellevarlas, pero ya no aguanta más, ya no puede con eso. El chico se la lleva de ahí porque no le gusta que sus empleados estén viendo ese tipo de escenas, pero la chica lo sigue regañando en el cuarto. Le dice que sufrió mucho en la noche por no saber nada de él y estar esperándolo. El yakuza solo la abraza y la chica se da cuenta que está perdidamente enamorada de él, a pesar de cómo es él. Entonces ella le pide que le haga el amor, y eso es lo que hacen. Ellos tienen un momento de mucha lujuria. Sin embargo, el jefe de los mafiosos estaba muy enojado porque dejó a sus empleados todos heridos, pero ya sabe cuál es la debilidad del yakuza, y es que ya sabe quién es su novia. El yakuza le regaló una casa a su chica para que así se vean más seguido y esté más segura. Y también le confiesa que él pensó que lo dejaría después de lo que pasó la última vez. Un día ellos fueron a comer a un restaurante. Una mujer a propósito le tiró el té en la ropa de la chica para después limpiarla. Esa chica tenía otro propósito. Le puso algo a la chica en la boca para que se desmayara. El chico se dio cuenta y iba por ella, pero esas mujeres le dicen que si él hace algo raro, ellas le pueden dejar una cicatriz en la bella cara de la chica. Esas mujeres los llevaron con su jefe, y es el jefe de los mafiosos. Ese mafioso le dice que por fin se conocen y que antes él ya había enviado a sus empleados y ya sabemos lo que pasó, y enfrente de él le dispara a su empleado y le dice que él esperaba que fuera un tipo con muchas agallas y le empieza a disparar para demostrarle lo que puede hacer. Y luego se va contra su novia y le dice que si se acerca le disparará, y lo pone a prueba cuando él le da un beso a su chica, y después de eso ellos se retiran de ahí. El chico está muy enojado por lo que acaba de pasar
Cuando la chica despierta, se da cuenta que no está segura y que ese chico es el jefe de los mafiosos. Ese hombre le dice que no se le ocurra hablar de su novio, porque si no, las cosas pueden empeorar. La chica ya le quiere decir todas sus verdades a ese hombre, pero tiene que ser fuerte como se lo había prometido a su novio, pero no pudo y le mordió la mano al chico y le dijo que no permitirá que él la toque, solo la puede tocar su novio. No le hubiera dicho eso porque ahora el chico la empieza a tocar y a darle besos. En ese momento llegó el novio de la chica y le dijo al de la mafia que se ponía a su disposición para trabajar con él. El jefe le dijo que ya no lo necesitaba porque vio que es débil. Además ya encontró con quien puede estar. Refiriéndose a la chica, el chico se acercó a su novia y ese hombre le empieza a disparar y ninguna de la bala le dio al chico. Él le ofreció su saco a la chica y le pregunta si está bien. Ella le dice que sí. Él se da cuenta que tiene un chupetón en el cuello y trata de controlarse. Pero el otro chico no se controló y se fue contra la chica. El chico se interpone entre ellos dos y él resultó herido del estómago. La chica no entendía lo que estaba pasando, y más porque el yakuza sigue insistiéndole al jefe que se tomen un trago. El jefe, al ver tanta insistencia, acepta. El chico le pide a su novia que se vaya a casa. La chica comprende lo que significan esas palabras. Ya lo ha vivido en varias ocasiones. Ella le dice que sí se irá a casa. El chico no cree lo que escuchó, pero aún así ambos se dicen que se aman mucho. Ella se retira ahora sí de ese lugar. El chico preparó todo para el brindis. El jefe no se esperaba que las cosas cambiarían totalmente. El chico por fin sacó todo su coraje que tenía dentro y quien lo pagó fue el dedo de ese mafioso. Ambos bandos se ven frente a frente. La chica solo escucha disparos mientras caminaba. Ella llega a casa sin ánimos y se cubre totalmente. Después de eso pasó mucho tiempo. La chica quiso seguir haciendo su vida normal. Quería ser fuerte y pensar de manera positiva que el chico iba a regresar a casa en algún momento. Seguían pasando los días y nada pasaba. Ella seguía sin perder la fe de que él regresaría. Y cuando menos se lo imaginó, en la casa había muchos regalos. Y el principal regalo es que él también estaba ahí. Ella, por supuesto, que luego lo fue a abrazar y le dijo que siempre lo estuvo esperando. El chico le da un beso y claro que no podía faltar que hicieran el amor. Al final del drama, la chica le pregunta que qué pasó con el jefe. Lo que él le contesta es que si realmente lo quiere saber, pero para que esté más tranquila le dice que no lo mató, pero sí le hizo ver cuando él realmente está enojado. La chica dijo que eso sí ha de ser muy aterrador, pero aún así ella quiere dormir en sus brazos para siempre. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.